Unos años atrás estábamos caminando por unos bosques muy bonitos en Jardín, Antioquia, y a la distancia escuchamos un campesino que nos gritaba y nos llamaba diciéndonos que un águila muy grande acababa de depredar una de sus gallinas en su finca. Inmediatamente nos fuimos corriendo hacia donde estaba esta persona. Al llegar él nos indicó en qué dirección había volado el águila y cuando llegamos a ese sitio encontramos un nido en un árbol hermoso con un águila que en ese momento estaba alimentando un pollito de unas 3 semanas de edad y precisamente lo estaba alimentando con una gallina, y fue la primera vez que tuve una experiencia cercana con esta águila y es algo que realmente me marcó. Wow, muchas gracias Juan Sebastián por participar en Ciencia Café para su merced. Entonces, hoy nos vas a contar sobre un proyecto súper interesante que apuesto que muchos de ustedes no sabían. Uno generalmente escucha que los jaguares son, entre comillas, la amenaza para los animalitos que tienen los campesinos del país, aunque esto no es cierto y hay muchas iniciativas tratando ese tema. Pero hoy nos vas a contar no sobre el jaguar como depredador, sino las águilas. ¿De qué se trata entonces tu proyecto? Sí, bueno, como tú dices, en Latinoamérica generalmente cuando escuchamos hablar sobre conflictos entre humanos y depredadores se trata de los casos del jaguar, del puma o incluso del oso de anteojos, pero muchas personas desconocen que en Colombia habita el águila andina de mayor tamaño, una especie en peligro de extinción que depreda aves de corral en unas proporciones muchísimo mayores que cualquier otra águila en el neotrópico. Esto desencadena un conflicto tremendo entre los campesinos y el águila que resulta en una persecución severa de la especie. Bueno, entonces cuéntanos dónde se encuentra esta águila en el país y cómo es esa interacción entre los campesinos y las águilas. ¿Cuál es el problema? Y después nos contarás cómo es la solución que tú estás trabajando. Sí, mira, esta águila tiene muchos nombres comunes en español. Se le llama águila crestada, águila andina, águila real de montaña, guamán. Su nombre científico es Spizaetus isidori, es una especie que se distribuye en bosques y paisajes rurales de la región andina y la Sierra Nevada de Santa Marta, y es una especie realmente imponente y muy hermosa. Para estudiar esta águila lo que hemos hecho es que en los últimos años nos hemos enfocado en buscar nidos de la especie. Esto lo hemos hecho a partir de un trabajo colaborativo con las comunidades de pobladores locales. Los campesinos conocen muy bien la especie, ellos todo el tiempo están interactuando con esta águila en esos paisajes rurales, y ahí que ellos son la clave para lograr la conservación de esta águila en el país. Lo que hacemos es que en esos nidos, durante la época de crianza de polluelos, cuando los papás están alimentando los pollitos, lo que hacemos es un seguimiento de la dieta. Queríamos saber cómo varía la dieta de esta águila en sus territorios reproductivos, que pueden variar en esas condiciones de la composición de su paisaje, donde hay más y menos bosque, y eso cómo puede influir en la dieta de esta águila. Básicamente lo que encontramos es que en esos territorios reproductivos en donde hay menor bosque, hay menor importancia de los mamíferos arbóreos en su dieta, pero hay una mayor importancia de las gallinas. Claro, esto tiene unas implicaciones importantísimas para la conservación de estas especies, y consideramos que se estima ha perdido el 60,6% de su hábitat en Colombia, y además es una pérdida que se mantiene en el tiempo. Qué interesante esta relación entre deforestación o destrucción de hábitats y consumo de gallinas, porque si no hubiera, me estás contando que si no hubiera esa destrucción de hábitats, pues no se comerían las gallinas, sino se comerían los mamíferos arbóreos. Así es, eso es lo que hemos encontrado. En la medida en que esos territorios reproductivos comienzan a ser más deforestados, el águila inmediatamente comienza a depredar más gallinas. Entonces, pues por supuesto esto genera un conflicto tremendo con los campesinos que resulta en una persecución severa de la especie. Después de que estudiamos la dieta del águila, nos preguntamos, bueno, y siendo un águila depredadora de gallinas, ¿cómo serán las percepciones de los campesinos hacia la especie en esos territorios reproductivos? Pero más allá de eso, ¿cuáles podían ser esos factores sociodemográficos que podían influir en las percepciones que tuvieran las personas hacia el águila? Y también nos preguntamos si la persecución como represalia o prevención de la depredación de gallinas podía ser una causa de mortalidad importante para la especie en Colombia. ¿Y ustedes han hablado con los campesinos? ¿Qué opinión tienen ellos sobre esas águilas? Porque uno podría decir, no, yo entiendo la importancia de las águilas en los ecosistemas, pero también entiéndame que ellas, mis gallinas son mi fuente de sustento, entonces, ¿qué hago? Claro, ahí hay unas interacciones humano-águila bien interesantes y también complejas. Lo que encontramos fue que
las percepciones de los campesinos hacia la especie en esos territorios reproductivos fueron principalmente negativas y estuvieron influenciadas por distintos factores como el género, el manejo dado a las gallinas en las fincas, por supuesto el hecho de haber sufrido pérdidas de gallinas por depredación del águila. Es muy interesante porque encontramos que son las mujeres quienes tienen percepciones más negativas hacia la especie en comparación con los hombres. Y eso se debe a que en esos contextos rurales son las mujeres quienes se encargan de manejar las especies menores como las gallinas. Entonces es la mujer quien sufre la depredación de gallina, pero al mismo tiempo es el hombre quien va y caza el águila, porque la mujer le dice, el águila se me está comiendo la gallina, ve y cázala. Entonces son unas interacciones bien complejas y esto nos lleva a destacar lo importante que es integrar la perspectiva de género en las iniciativas de investigación social y en los programas educativos para conservar esta especie en el país. Y me imagino que otra es comunicar estos temas a los niños y niñas de la zona rural, de los colegios, porque estos niños y niñas van a ser los adultos del futuro, ¿no? Por supuesto, hay que considerar que lo que yo te hablo del género es muy interesante y cómo en esos contextos rurales esos roles de género en última se relacionan con distintas prácticas de reconocimientos y manejos de la vida silvestre y eso resulta en percepciones distintas hacia la vida silvestre, pero en últimas son unas cuestiones también tradicionales. Los niños están aprendiendo todo el tiempo de las actitudes y replicando esas percepciones de los adultos, entonces los niños tienen un papel fundamental porque ellos sin duda van a ser los guardianes para la conservación del águila, así que los niños son claves para lograr la conservación efectiva del águila en estos contextos rurales. Por otro lado, te cuento que también encontramos que, claro, la persecución como represalia o prevención de la depredación de gallinas de esta águila es la principal causa de mortalidad que tiene la especie en Colombia y que además ocurre en un territorio amplio del país, 16 departamentos. Esto evidencia que se trata, digamos, de una problemática de conservación a escala nacional. Obtuvimos registros de 63 águilas que sufrieron disparos o fueron capturadas y en el 60% de los casos fueron justificados por la depredación de gallinas, que ya sabemos es un componente alimenticio relativamente importante para esta águila en Colombia. Mira, entre 2014 y 2019, al menos 23 águilas fueron cazadas y capturadas ilegalmente en Colombia y esta es una cifra para nada trivial si consideramos que se trata de una especie para la cual se estima existen menos de 1000 individuos en todo el mundo. Entonces realmente es una situación crítica la que se está enfrentando esta águila en Colombia. Estudios sobre otros depredadores, como el caso del jaguar que tú mencionabas, indican que cuando tú tienes un depredador, una especie que tiene unos requerimientos ecológicos tan amplios y que además tiene estos números poblacionales tan reducidos, y ocurren estos eventos de persecución intensa en unos periodos de tiempo muy reducidos, pues claro, eso va a llevar a que ocurran estas extirpaciones, que la especie a lo largo de su distribución se comience a desaparecer en punticos puntuales, pero si en últimas en el tiempo tú comienzas a sumar todos esos sitios donde la especie se ha ido desapareciendo, pues vas a tener unos eventos de extinción de una escala mayor. Entonces, es una realidad que en Colombia actualmente estamos enfrentando un escenario en donde probablemente tenemos un riesgo altísimo de que esta águila desaparezca de nuestros bosques y nuestros paisajes rurales en unas décadas. A menudo la conservación de las grandes águilas como esta implica la conservación o la protección de áreas naturales extensas y con poca perturbación antrópica, pero ese no es el caso de esta águila. Para esta especie, al igual que para muchas otras especies, los paisajes rurales constituyen oportunidades de conservación valiosísimas. La conservación efectiva de esta águila debe ir mucho más allá de ese sistema de áreas protegidas hacia la inclusión de esos sistemas sociales en prácticas de conservación en esos paisajes dominados por humanos como son los paisajes rurales en Colombia. Anécdota científica. Recuerdo en un momento en que estábamos en Jardín Antioquia, donde hay unas coberturas de bosque muy bonitas, los bosques en ese suroccidente antioqueño son bien bonitas, y recuerdo alguna vez que estábamos haciendo un seguimiento en un nido y estaba una mamá águila alimentando un pollito de aproximadamente unas 4 semanas de edad, entonces estaba la mamá así en el nido encima del pollito y se aparece una bandada de no menos de 30, 40 loros orejamarillos encima del águila.
El loro oreja amarillo es otra especie en peligro de extinción en Colombia, alrededor de la cual se han desarrollado muchos esfuerzos de conservación y es una presa del águila en esos bosques. Entonces estos loritos empiezan a volar encima del águila, ponle unos 5 metros sobre el águila y empiezan todos a vocalizar y claro, la ven como una amenaza y empiezan a molestarla y ella simplemente los miraba y tranquila, y de un momento a otro ella vocalizó una única vez 3 segundos y todos estos loritos salen ahí mismo volando. Fue muy bonito ese momento. Pobrecitos, el severo susto que se pegan. Juan Sebastián, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia pa' su merced.